Esto pasó hace unas semanas. Era una noche tranquila y decidí quedarme a dormir en la granja familiar. Siempre he vivido en este pequeño pueblo y, tras la muerte de mi padre, sentí que era necesario reconectarme con mis raíces. El aire era fresco y el sonido de los grillos me acompañaba mientras iba organizando las cosas en el cobertizo. Nunca he dejado de pensar en ello. Mientras trabajaba, todo parecía en calma. El olor a tierra húmeda me envolvía y me sentía tranquilo. Sin embargo, a eso de la medianoche, escuché un leve crujido que provenía del bosque cercano. Al principio, creí que era el viento, pero a medida que los minutos pasaban, un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que el sonido parecía acercarse más y más. Miré a mi alrededor, intentando ignorar la sensación de inquietud que comenzaba a crecer en mí. Tal vez sea solo un animal, pensé, pero al mismo tiempo sabía que no era la primera vez que sentía esto. La cocina de la casa estaba llena de historias sobre cosas que pasaban en el campo. Historias que mi padre solía contarme cuando era niño. Son solo cuentos, me repetía, pero ahora, aquí solo, comenzaba a cuestionar esa certeza. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaron. Ya no eran solo crujidos, ahora había murmullos lejanos que parecían llamar. Sentí que algo me observaba. A veces me encontraba mirando hacia el bosque, involuntariamente. Recuerdo que de repente vi una sombra rápida entre los árboles y mi corazón se detuvo. Al salir del cobertizo, encontré objetos familiares en el campo que habían desaparecido durante años. Un viejo arado, una caja de herramientas de mi padre. Era como si el campo me estuviera recordando su presencia. Me sentía extraño, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un momento que no podía explicar. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté. Siguió el silencio, lleno de murmullos inciertos, mientras el eco de mis pasos retumbaba en la oscuridad, como si el bosque estuviera respondiendo a mi inquietud. No sabía si realmente había algo en el bosque, o si era mi mente jugando trucos por la soledad de la noche. Empecé a caminar hacia el pozo, donde la oscuridad parecía más densa. Tal vez ahí encontraría respuestas, pero también temía lo que podía descubrir. Fue entonces cuando escuché un susurro cerca de mi oído. ¿Luis? Me giré instantáneamente, pero no había nadie. Sentí que mi corazón latía rápido, como si quisiera salir de mi pecho. Entonces me acordé de las advertencias de mi padre. A veces, lo que se va, nunca se aleja del todo. Desvié la mirada y noté una figura borrosa apenas visible entre los árboles. La figura simplemente me observaba, sin hacer ruido. El pánico se apoderó de mí y comprendí que quizás, tal vez, esta noche no estaba solo. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que veía. La sombra parecía familiar, pero no podía moverme para preguntarle. Solo sabía que la presencia de mi padre estaba más cerca de lo que pensaba. Capítulo 2. No sabía qué hacer. La figura en el bosque me miraba y el aire se sentía más pesado. Parpadeé para asegurarme de que lo que veía no era producto de mi mente cansada, pero la sombra seguía allí. Sin darme cuenta, un escalofrío se deslizaba por mi columna, y cada vez que intentaba dar un paso, mis pies parecían pegados al suelo. La tensión era palpable. «Papá, eres tú», murmuré con voz temblorosa. La sombra permaneció quieta, como si estuviera evaluando mis palabras. Algo dentro de mí deseaba que respondiera, que me dijera que todo estaba bien, pero en su lugar había un silencio que resonaba más fuerte que un grito. De repente, la figura se movió. No se acercó, pero se escabulló entre los árboles, llevándose todas mis certezas. Sin pensarlo, empecé a seguirla, aunque la lógica me decía que debería alejarme. Cada paso que daba crujía sobre la hojarasca, y el eco de mis pasos se sentía como un aviso en la noche oscura. Avancé, y el murmullo de los árboles se convirtió en un zumbido constante en mis oídos. La figura a lo lejos se movía entre las sombras. Me pregunté si eso era un error, pero la necesidad de encontrar respuestas me empujaba hacia adelante. «¿Dónde estás?», grité, sintiendo la desesperación crecer.
La única respuesta fue el eco de mi voz. El bosque se volvió un laberinto de sombras y luces tenues. La luz de la luna apenas pasaba entre las copas de los árboles, y el aire se volvió frío y denso. Cada vez que pensaba en dar la vuelta, la imagen de mi padre me detenía. ¿Qué había dejado sin resolver? ¿Qué me quería decir? Finalmente llegué a un claro. La figura estaba allí, de pie frente a un viejo tronco caído. Me congelé al mirarla más de cerca. Había algo en sus movimientos que me parecía familiar. Era como si, en el fondo, conociera esta sensación. Me acerqué un poco más, tratando de no asustar a la sombra. «Te he estado esperando», dijo una voz profunda, como el eco del viento entre los árboles. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Pregunté, «¿Papá?», pero la figura permaneció en silencio, solo un rostro en la penumbra. En ese instante, una ráfaga de viento sopló y el claro se llenó de murmullos, como si el bosque estuviera comentando lo que estaba ocurriendo. Entonces, la figura comenzó a dar pasos hacia mí y un torrente de emociones se apoderó de mí. Miedo, amor, confusión. Me sentía atrapado. «¿Por qué no apareces de verdad?», clamé, con tierras amenazando con brotar. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y un eco de risas infantiles resonó en la distancia. Recuerdos de mi infancia, risas del pasado, todo parecía entrelazarse en ese momento. La figura se detuvo, y de repente todo se oscureció. El silencio se volvió absoluto, como si el mundo se detuviera. La sombra comenzó a desvanecerse, y el pánico me golpeó. «Espera, no te vayas», grité, extendiendo la mano. Pero ya no había ningún rastro, solo el vacío y el murmullo del bosque en la distancia. El frío se apoderó de mí, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había sucedido? ¿Qué significaba todo esto? El recuerdo de su voz seguía resonando en mi mente, pero ahora había una urgencia por entender. Sin la respuesta que buscaba, decidí regresar a la casa. Justo cuando me di la vuelta, escuché el susurro una vez más, esta vez más claro. «Luis, busca en el cobertizo». La ansiedad me abrumó mientras comenzaba a correr de regreso. ¿Qué podía encontrar allí que me ayudara a comprender? Las luces de la casa estaban apagadas, pero no podía permitir que la oscuridad me paralizara otra vez. En mi interior sabía que estaba al borde de un descubrimiento, pero también sabía que este encuentro apenas era el comienzo de algo que nunca habría imaginado. Capítulo 3. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el cobertizo. En mi mente, la imagen de la figura se repetía una y otra vez. «Busca en el cobertizo». Esa frase resonaba como un mantra que no podía ignorar. ¿Qué significaba realmente? Estaba convencido de que allí encontraría respuestas. Al llegar al cobertizo, la puerta estaba entreabierta, como si alguien me estuviera invitando a entrar. Me detuve un momento. El aire fresco de la noche me mordía la piel. Podía sentir la expectación aplastante que crecía dentro de mí. Empujé la puerta con un crujido que parecía estallar en la quietud de la noche. Dentro estuvo a oscuras, con solo un rayo de luna que se colaba por una grieta en el techo. Busqué a tientas la lámpara que solíamos usar para las noches de tormenta. Mis dedos encontraron su superficie fría y la encendí. La luz temblorosa iluminó estanterías llenas de herramientas y objetos olvidados. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista. Entonces, mi mirada se posó en una caja de madera en una esquina, cubierta de polvo. La curiosidad me llevó hacia ella. Deslizando mis dedos por el borde, logré abrirla y encontré un montón de cartas y una vieja fotografía en blanco y negro. Era una imagen de mi padre con una sonrisa amplia, parado junto a un tractor. Tomé la foto y la examiné. Su rostro parecía tan lleno de vida. De repente, una nota cayó de la elevación.
La recogí y la abrí. Luis leía: «Siempre estaré contigo. Busca donde el sol se oculta». La letra era suya, pero no entendía su mensaje. En ese momento, escuché un ruido proveniente del exterior. Me giré de golpe, el miedo creció dentro de mí. No estaba solo. En la penumbra del cobertizo, una sombra se movió. Con el corazón en la garganta, iluminé con la lámpara, pero no vi nada. Solo el eco de lo que parecía ser una respiración profunda. La tensión era insoportable. Sentí un impulso de salir corriendo, pero el deseo de descubrir la verdad me sostuvo en su lugar. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. La sombra permaneció en silencio, pero mi instinto me decía que estaba observando. Regresé a la caja, buscando más. Abrí otra carta y comenzó a hablar de un lugar que solíamos visitar, un claro en el bosque. Allí, el sol se oculta detrás de los árboles, pensé para mis adentros. La conexión se estaba formando en mi mente. Era un lugar donde he jugado de niño, un espacio que ahora se sentía cargado de recuerdos. Y justo cuando estaba a punto de salir corriendo para investigar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra se acercaba y el aire se volvió denso nuevamente. «Luis», susurró, y el sonido era como el viento. Detrás de mí, un ruido fuerte retumbó en el cobertizo. Sin una segunda opción, corrí hacia la salida. «¡No!», grité, «déjame en paz». Pero el impulso de regresar al bosque me tiraba como una corriente. Las cartas, la fotografía y esa voz, todo me empujaba hacia el claro, donde tal vez podría encontrar más respuestas. Salí del cobertizo y una nueva urgencia me volvió a llenar. Lo que sea que estuviera acechando, tenía la sensación de que me seguiría. Mi padre había dejado un mensaje, y la noche todavía tenía mucho más que revelarme. Capítulo 4. Los árboles del bosque se alineaban como centinelas oscuros mientras corría hacia el claro. La luna brillaba con fuerza, pero la luz apenas penetraba el denso follaje. Había un silencio inquietante, solo roto por el crujido de las ramas bajo mis pies. Sentía que la sombra detrás de mí se arrastraba, como si estuviera casi al alcance, vigilándome de cerca. Arribé al claro y detuve mi carrera. La escena era tan familiar, pero al mismo tiempo todo se sentía extraño y distorsionado. El mismo lugar en el que había jugado con amigos años atrás, ahora estaba teñido de un manto ominoso. Me pasé la mano por la frente, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con la ansiedad. «¿Qué estoy buscando aquí?», me pregunté. Un oleaje de recuerdos cruzó mi mente, pero uno en particular llamó mi atención. Las historias que mi padre contaba sobre luces que brillaban al anochecer, sobre voces susurrando en la brisa nocturna. «Busca donde el sol se oculta». Esa frase me perseguía, pero aún no la entendía del todo. Entonces la atmósfera cambió. Un viento súbito me envolvió, y no fue un viento ordinario. Sentí un escalofrío profundo, como si algo estuviera despertando en la penumbra. Miré atrás, involuntariamente, y el bosque parecía moverse, como un organismo vivo. La sombra ya no era solo un eco en la oscuridad, había cobrado forma. «Luis», resonó la voz de nuevo, ahora más clara, y sentí que se me erizaba el vello de la nuca. «Muéstrate», grité, el miedo haciendo que mi voz sonara más desafiante de lo que sentía. Pero el silencio cernía de nuevo, amplificado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. De repente, la fotografía de mi padre que había encontrado en el cobertizo se materializó en mi mente. La sonrisa que llevaba, la felicidad que irradiaba. Él sabía algo, pensé. Él había descubierto algo que yo todavía no. No podía quedarme ahí, paralizado por el miedo. Así que tomé una respiración profunda y decidí actuar.
Comencé a caminar hacia el centro del claro, donde los antiguos árboles se inclinaban, como si se trataran de guardianes de un secreto. «Esto es solo un lugar», murmuré para mí, «no puede hacerme daño». Al llegar al centro, el aire se volvió espeso. Allí noté algo inusual en el suelo, una forma que apenas era visible entre las hojas caídas. Me agaché y las toqué. Era una piedra, sí, pero pulida de una manera que parecía ancha, como un altar. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras mis dedos trazaban los contornos. Fue entonces cuando todo se oscureció a mi alrededor. Un retumbar sordo resonó, como si la tierra misma estuviera hablando, y una luz fugaz brilló a lo lejos. Todo lo que había imaginado sobre el lugar, todas las promesas de mi padre, parecían converger en ese instante. Pero no estaba solo, la presencia estaba más cerca que nunca. Justo cuando pensaba que todo iba a desmoronarse, vi un destello. «Luis», susurró, y esta vez el tono era diferente, no era solo una advertencia, era una súplica. Me volví, buscando la fuente de la voz, pero lo único que vi fue la sombra acercándose más, desdibujándose en el límite entre la luz y la oscuridad. El miedo se convirtió en urgencia. «¿Qué quieres de mí?», grité, esperando que la respuesta llegara. Pero este encuentro no era solo un eco de miedo, era una búsqueda de la verdad, y estaba a punto de descubrir los secretos que había anhelado durante años. Capítulo 5. El aire se cargó de un silencio inquietante, y sentí que cada segundo se alargaba eternamente. La sombra se perfilaba más claramente, tomó la forma de una figura, aunque no le podía ver el rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Luis?», repetí, esta vez con menos confianza, más como un intento de comunicarme con algo desconocido. Planté mis pies firmemente en la tierra. Al hacerlo, sentí un leve zumbido recorriendo el suelo, como si la piedra bajo mí también respiraba. Esa sensación parecía una invitación. Sin embargo, el temor persistía. No sabía si debía acercarme o alejarme. Mis recuerdos me abrumaron, volviendo a las historias de mi padre sobre los espíritus que vagaban por estos bosques, una delgada línea entre el mundo de los vivos y lo sobrenatural. «Luis, ven», dijo la voz de nuevo, apenas un susurro en el viento. Imaginé que podía ver un par de ojos brillantes en la sombra. Eran llamas que ardían en la oscuridad, pero tenían un eco de tristeza. «¿Por qué me llamas?», pregunté, mi voz temblorosa. Un instante en que la incertidumbre me envolvió, pero no podía darme el lujo de renunciar ahora. Cuando el viento sopló nuevamente, una ráfaga helada me hizo estremecer. Era diferente al viento que había sentido antes. Llevaba consigo un olor a tierra húmeda y algo más, la fragancia esporádica de flores marchitas. Me asomé de nuevo, y la figura parecía más cerca, más tangible, como si estuviera a punto de cruzar esa barrera que separa los mundos. El aire cambió de nuevo, cargado de electricidad, y una luz titilante emergió de la piedra alrededor de mí. Los contornos comenzaron a dibujarse, revelando una serie de símbolos grabados. Eran familiarmente antiguos, y una oleada de reconocimiento me golpeó. Eran los mismos que había visto en el diario de mi padre. Las palabras parecían contar historias, historias que habían permanecido en silencio por mucho tiempo. Solo entonces comprendí que la figura de la sombra no era simplemente un espectro, era algo más. «¿Tú eres él?», pregunté, luchando contra la confusión. La sombra disminuyó un poco, tomando la forma de un hombre, y supe que respondía. «Ayúdame», dijo con un eco que resonó en el claro. Mis piernas temblaban. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando noté un brillo en la piedra. Sin poder evitarlo, me incliné. Las luces danzantes comenzaron a extenderse, formando un camino entre las raíces de los árboles. Un camino que prometía respuestas, pero también peligro. ¿Qué debía hacer?
quedarme allí temblando donde estaba o seguir esa guía luminosa que se ofrecía a mí. Los relatos de mi padre sobre las pruebas que había enfrentado me empezaban a caer como un manto de conciencia. Era tiempo de descubrir la verdad. «Dame una señal si quieres que continúe», susurré, más para mí mismo que para la sombra. La figura asintió, y un escalofrío recorrió todo mi ser. Era el momento de actuar. Con el corazón acelerado, seguí el camino que se había creado, la luz atrayéndome hacia lo desconocido. La sombra se desvaneció detrás de mí, pero su presencia seguía palpable en el aire. Y mientras avanzaba, la pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué descubrimiento me aguardaba al final? Era solo el comienzo, y no sabía que el verdadero horror apenas asomaba. Capítulo 6. El sendero de luces danzantes se serpenteaba entre los árboles, guiándome con una claridad extraña. A medida que avanzaba, sentí que el aire se volvía más denso, como si los árboles mismas estuvieran observando. Un crujido cercano me hizo parar en seco. ¿Acaso algo acechaba en la oscuridad? Respiré hondo y seguí caminando, forzándome a ignorar la creciente inquietud. Era difícil pensar en otra cosa que no fueran esos ojos que me observaban, pero el destello a mis pies me mantenía en movimiento. Una claridad comenzaba a formarse en mi mente. Si lo que estaba viendo era un vínculo con mi padre, entonces este camino era mi único recurso. La luz se detuvo abruptamente y encontré frente a mí una cueva oscura. Una fría brisa emergió de su interior, llevando consigo un susurro apagado. «Adelante». Era la misma voz, más cercana y urgente. Temí que me estuvieran engañando, pero algo en esa voz me hacía querer confiar. Con un acto de valentía me asomé a la entrada. Los símbolos grabados en la piedra brillaban en los muros. Me sentí atrapado entre la realidad y un sueño inquietante. Avancé un paso, luego otro, hasta que el eco de mis pasos resonó alrededor, como una advertencia. Escuché el murmullo de las historias, y las sombras alrededor parecían cobrar vida, pulsando como si tuvieran algo que decir. De repente, una sombra más densa se deslizó por el suelo. Me detuve, y el aire se volvió helado. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta, pero un sonido resonó más allá de mí, un rasguño en la piedra. Cada instinto me decía que debía retroceder, pero la curiosidad era más fuerte. Con su poder magnético, me impulsó a dar otro paso. En el centro de la cueva vi una figura. Era la sombra de un hombre, casi indistinguible en el tinte oscuro del lugar. Mi corazón tambaleó. «Luis», llamé, la esperanza brotando en mi pecho, pero la figura no respondía. En su lugar, vi cómo sus ojos, esos mismos ojos que había sentido detrás de mí, se encendieron de angustia. «Debes ayudarme», dijo de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperado. «No estoy en paz. El secreto debe ser revelado». Un temor profundo se apoderó de mí. «¿Qué quieres decir? ¿Qué secreto?». La sombra pareció dudar. Entonces, una luz localizada en la cueva brilló intensamente. Los símbolos a mi alrededor comenzaron a parpadear, y de repente, un destello de imágenes surgió en mi mente. Visiones de un pasado olvidado, de un sacrificio, de un error que había sellado el destino de mi familia y de la criatura que había quedado atrapada. «¡No!», grité, retrocediendo. «¡No puede ser!». Mi mundo se derrumbó. Había una conexión entre mi padre, esa sombra y yo. Todo se oscureció. La cueva se llenó con un rugido ensordecedor que vibró en mis huesos, como si el mismo lugar estuviera vivo. Sentí que caía, pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la voz resonó en mi mente. «Tu elección decidirá el desenlace». Y en ese instante, comprendí que el verdadero horror no solo era revelarse a mí, sino que estaba a punto de desatarse por completo. El eco de mi propio destino sonó en la penumbra. Capítulo 7.
Desperté en el suelo frío de la cueva, agitado y bañando en un sudor helado. Mi mente estaba confusa, llena de ecos que se retorcían y se perdían en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mi corazón latía velozmente, como si quisiera escapar de mi pecho. Inhalé profundamente, tratando de calmarme. A mi alrededor todo estaba en silencio, pero el ambiente se sentía diferente. Había una tensión palpable, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera un movimiento. Me incorporé lentamente, el sonido de mis movimientos resonando en la cueva vacía. Luis, murmuré, sintiendo la preocupación apoderarse de mí nuevamente. No había rastro de la sombra. Los símbolos en la piedra parecían haber dejado de brillar. Sin embargo, esas imágenes que había presenciado seguían danzando en mi mente, casi como un recuerdo fantasma que no podía ahogar. La revelación de un secreto, la historia de mi familia y aquel sacrificio que había sido olvidado. Debía descubrir más. La verdad ahora me perseguía. Salí de la cueva, buscando la luz del camino que me había conducido hasta allí. El exterior estaba tan oscuro como cuando había entrado, pero los árboles ahora parecían más amenazantes, sus contornos retorciéndose en sombras. El aire estaba frío, incluso más que antes. Cada crujido era un recordatorio de que no estaba solo, y esa sensación de ser observado regresaba, más fuerte que nunca. Caminé de regreso despacio, sintiendo que cualquier ruido podría ser un indicador de la presencia de algo maligno. Mientras avanzaba, vi un destello en el suelo. Era otra de esas luces, pero esta vez estaba más intensa, como si me llamara. Me detuve, preguntándome si debía seguirla o huir. Pero la curiosidad y una necesidad abrumadora de aclarar las cosas me empujaron a seguirla. Caminé hacia esa luz, ansioso, hasta que encontré un objeto brillante en el suelo, un amuleto. Era pequeño, pero en su superficie estaban grabados los mismos símbolos que vi en la cueva. Lo recogí y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Al instante, una visión me asaltó. Mi padre de pie en el mismo lugar, con ojos perdidos, enfrentándose a una sombra que se cernía sobre él. La escena era desgarradora, como un eco de su angustia atrapada en un ciclo sin fin. El precio que pagamos, susurré, recordando sus palabras, siempre habrá un precio. Luego una voz me interrumpió, esta vez más fuerte y clara. Debes actuar, el tiempo se está acabando, resonó en mi mente, y sentí que la presión de la oscuridad se apretaba a mi alrededor. La sombra que había visto antes volvió a aparecer, esta vez más definida y amenazante. No estaba lista para enfrentarla. Con el amuleto en mi mano, giré sobre mis talones y corrí. El camino que había seguido comenzó a oscurecerse más y más, pero el eco de la voz seguía retumbando en mi cabeza. Esto no ha terminado. Tu elección decidirá el desenlace. Mientras corría, sabía que la confrontación era inevitable. Algo inminente estaba por suceder, y las sombras no se detendrían hasta que el secreto fuera revelado. Capítulo 8. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo cómo los árboles se cerraban a mi alrededor, como si quisieran atraparme. La distancia entre la cueva y mi casa parecía eternizarse, y cada paso resonaba en la noche como un grito silencioso. La voz seguía ahí, insistente y aterradora. Mi mente divagaba entre el pasado y el presente, buscando respuestas que parecían desvanecerse en la neblina. Pronto logré alcanzar la clara del bosque donde había dejado mi coche. La luz de los faros se encendió con un clic, iluminando brevemente el área. En ese instante sentí que la sombra me acechaba. Me giré, pero no vi nada, solo la oscuridad densa que se extendía más allá de la luz. Dejé escapar un suspiro entrecortado, y antes de que pudiera tomar asiento, noté que el amuleto aún brillaba en mi mano. Curiosamente, parecía pulsar al ritmo de mi corazón. Miré el objeto, inquieto, preguntándome si realmente tenía el poder que prometía.
¿Podría ayudarme a resolver el enigma o representaba un peligro mayor? Con un golpe de determinación, decidí dar un paso adelante. Encendí el motor y conduje hacia el pueblo. En el camino, la sombra en la cueva y la visión de mi padre se repetían en mi mente. Sabía que debía volver a esa cueva, pero esta vez con un propósito claro: ayudar a mi padre y acabar con el ciclo que nos había encadenado. Al llegar al pueblo, la atmósfera era tensa. Las calles estaban desiertas, las luces de las casas parpadeaban como si quisieran advertirme de algo. No podía sacudirme la sensación de que todos los ojos estaban puestos en mí, como si la misma oscuridad me mirara desde las esquinas y sombras de los edificios. El viento silbó y por un segundo creí escuchar susurros que atravesaban el aire. «No te acerques», parecían decir. Eso solo aumentó mi ansiedad, pero no podía darme por vencido. Debía encontrar respuestas. Cuando llegué a la plaza del pueblo, vi a un grupo de personas reunidas alrededor de una hoguera. Sus rostros, iluminados por la llamativa luz, estaban tensos, preocupados. Me acerqué y uno de ellos, un viejo conocido de la infancia, me miró con sorpresa. «¿Qué haces aquí? La sombra está de vuelta», advirtió, mirando nervioso hacia la oscuridad. «Necesito hablar con ustedes», respondí, sintiéndome vulnerable. «Tu familia nunca debió haberse involucrado. Los pactos tienen consecuencias», insistió con voz temblorosa. Una sombra se movió entre las llamas y sentí un escalofrío recorrerme. «No puedo perder más tiempo. ¿Qué debo hacer?», grité, sintiendo que el amuleto ardía en mi mano. Las miradas se cruzaron y con ello una comprensión oscura. Tenían secretos y yo estaba a punto de descubrirlos. Antes de que alguien pudiera responder, la tierra tembló ligeramente y el aire se volvió pesado. La sombra se acercaba, rápida y silenciosa. «Debemos irnos ahora», gritó el viejo. Fue entonces cuando mi corazón se hundió. Había un camino que explorar, pero no era el que imaginaba. La voz en mi mente había sido clara. El tiempo se acababa y no estaba listo para enfrentar lo que venía. Los murmullos aumentaron a mi alrededor, formando un coro del que no podría escapar. Sabía que esta noche no terminaría sin un enfrentamiento, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 9. El viejo apretó mi brazo, y de un tirón me llevó con él, alejándonos de la hoguera. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico, mientras la sombra empezaba a manifestarse, deslizándose entre el grupo. «No podemos quedarnos aquí», gritó, arrastrándome hacia una calle secundaria. Todo sucedió tan rápido que apenas podía pensar. Las calles vacías parecían extenderse sin fin, cómplices de una presencia que se filtraba por las rendijas de la oscuridad. La adrenalina me impulsaba, pero la confusión me mantenía al borde del colapso. «¿Qué es eso?», logré preguntar, mi voz quebrada y temblorosa. Es lo que la sombra siempre ha sido, un destino que nos persigue, respondió el viejo con desesperación. Sus ojos se movían nerviosos, escaneando el entorno. Nunca fue solo un mito. Sabíamos que algún día regresaría, y ahora te ha encontrado a ti. El peso de sus palabras me oprimió aún más. ¿A mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo que ver? Pero no había tiempo para respuestas. Necesitábamos refugiarnos. La oscuridad parecía tragarse todo lo que tocaba, y yo podía sentirla pulsando más cerca, ansiosa por atraparme. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña, escondida entre los árboles. El viejo empujó la puerta y entramos rápidamente. Dentro, la luz temblorosa de una vela iluminaba las paredes polvorientas. Me senté en un banco de madera, intentando calmar mi respiración. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mirando a mi alrededor. Algo en el ambiente me parecía extrañamente familiar.
Es un refugio, dijo el viejo, cerrando la puerta de golpe. Postas donde algunos han intentado resistir. Aquí se cuentan historias, y aquí es donde guardamos los recuerdos. Su mirada se tornó grave. Recuerdos que pueden ser la clave para detener a la sombra. La mención de la sombra me estremeció. Le leí el temor en la cara, y eso solo aumentó mi pánico. No entiendo. ¿Qué recuerdos? Con manos temblorosas, el viejo sacó un viejo libro de un estante. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de notas y dibujos. Son historias de aquellos que vinieron antes que nosotros, aquellos que hicieron pactos, como tu familia. Aquí está tu padre, dijo apuntando a una imagen desgastada. Y también están las consecuencias de esos pactos. Mi mente giró mientras miraba las ilustraciones emotivas que parecían cobrar vida a medida que las observaba. Necesito entenderlo, murmuré. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Lo sabrás pronto, dijo el viejo. La sombra no solo busca atraparnos, se alimenta del miedo, y tú eres su nuevo objetivo. Una ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando la vela. La oscuridad se abalanzó sobre nosotros como un animal hambriento. Sentí cómo el amuleto en mi bolsillo vibraba con fuerza, como si tuviera vida propia. Mi corazón latía con fuerza. ¿Sería el amuleto la única forma de enfrentar este mal? Entonces la puerta fue violentamente empujada y una figura oscura se deslizó adentro. La sombra tomó forma y el aire se volvió helado. «Es hora de que el ciclo se complete», susurró una voz distante y temblorosa. No había vuelta atrás. Sabía que había llegado el momento. Con cada fragmento de valentía saqué el amuleto, decidido a confrontar lo que se avecinaba. Pero mientras lo sostenía frente a la sombra, me di cuenta de una verdad horrible. Tal vez la respuesta que buscaba no estaba en vencerla, sino en entenderla. Capítulo final. La oscuridad se agolpaba en la cabaña, llena de ecos de promesas rotas y miedos que llevaban años acumulándose. La figura de la sombra se cernía frente a mí. Su presencia se sentía como un abrazo helado, un recordatorio de todo lo que había perdido y de los secretos que nunca conocí. «Es hora de que el ciclo se complete», dijo de nuevo, su voz un susurro que se enredaba en mi mente. Mi respiración se detuvo. Miedo y determinación estaban en una lucha feroz dentro de mí. Sostuve el amuleto con fuerza, sintiendo su calor incluso en medio de esa fría oscuridad. ¿Era simplemente un objeto? ¿O contenía algo más? Las historias del viejo, las visiones, los murmullos en el bosque, todo parecía converger en este momento. «No puedo dejar que me atrapes», declaré, aunque mi voz temblaba. «Tú no tienes poder sobre mí». A pesar del coraje, mis recuerdos de la figura de mi padre, su amor y su desesperación se arremolinaban en mi mente como un mar embravecido. La sombra pareció vacilar por un instante, como si algo en mi desafío la hiciera tambalear. «No se trata de poder, Luis, se trata de liberación. Tu familia hizo un pacto del que pagamos el precio durante generaciones. Cada sacrificio nos acerca más a la oscuridad», replicó, su voz resonando. «Pero tú eres diferente. Puedes romper la cadena». Recordé aquel instante en la cueva, esos ojos que me miraban desde la sombra con pena y desesperación. ¿Era esa la verdad que necesitaba liberar? ¿O era solo otra trampa en la que había caído? Solté el aliento, sintiendo el eco de las risas infantiles, el amor de mi padre al buscar respuestas que nunca había encontrado. «¿Cómo puedo liberarte?», pregunté, mis palabras colisionando con la presión del miedo que crecía. La sombra se acercó,
la negrura bailando a su alrededor como un torbellino de desesperación y anhelo. Confronta lo que temes, enfréntate al miedo que llevas dentro. Tomé un paso adelante. De alguna forma, debía honrar a mi padre. También sabía que este momento no se trataba solo de mí, sino de todos los que habían intentado enfrentarse a esta presencia antes. Era un ciclo interminable, pero en lo profundo sabía que todo lo que creí era cierto, que había algo oscuro que había hecho daño a mi familia. Está bien, respondí, con más voluntad de la que creía tener. Aceptar lo que es, entenderlo, tendré el valor. La luz del amuleto iluminó la habitación, y la sombra dio un paso atrás, retenida por un poder que crecía dentro de mí. Fue entonces que el verdadero horror comenzó a desatarse. Imágenes de mi infancia, momentos compartidos con mi padre, su amor y su tristeza se entrelazaron en mi mente en un frenesí. Yo no era solo Luis, el que había sido perseguido por el pasado. Era también el que podía dar el último paso, el que podía liberarse de ese ciclo. Lo que había creído que era un monstruo, era en realidad un eco de pérdidas no resueltas. En aquel instante, sentí que la luz del amuleto desbordaba, un estallido que llenaba de claridad la negrura. La sombra se contorsionó y en lugar de ser una figura de terror, comenzó a desvanecerse. Sus contornos se fundieron con el aire. Luchaba por mantener su forma, pero no había violencia en mi corazón, solo un deseo de dejar ir. «Gracias, hijo», susurró, y aunque no sabía si era mi padre o la sombra lo que hablaba, sabía que esa no era una despedida, sino un reconocimiento del viaje. Cuando todo se asentó, la cabaña volvió a la calma, pero la sensación de haber encontrado algo más allá de la oscuridad siguió presente, una luz en medio del miedo. Caminé hacia la puerta, dejando atrás mis inseguridades. Aún había preguntas que resonaban en mi mente. La historia de mi familia, el verdadero significado de aquel pacto, los secretos del bosque. Pero esos misterios estaban destinados a permanecer, convirtiéndose en parte de mi historia, en lugar de ahogarme. Quizás algún día descubriría más, pero en ese momento decidí no volver a mirar atrás. Nunca supe si todo había sido real o fruto de mi imaginación, si la sombra realmente había sido mi padre o solo una ilusión. Pero esa noche había enfrentado mis demonios y había sobrevivido. A veces, eso es todo lo que uno necesita para encontrar paz en un mundo lleno de preguntas sin respuesta.